que hemos venido haciendo siempre, comenzar muy puntuales. Vamos a dar inicio a esta sexta y penúltima sesión de diálogos corporativos que en este ciclo, como todos ustedes bien saben, hemos estado analizando el tema de las empresas familiares bajo distintas ópticas, bajo distintos ángulos que nos permitan apreciar todo lo que envuelve el fenómeno de las empresas familiares. Y para esta penúltima sesión pues tenemos un panel de lujo, una temática que creo que nos va a ayudar a aterrizar pues todo lo que vimos a lo largo de este año sobre los aspectos que envuelven a las empresas familiares en la planeación, en la proyección, en la sucesión de mandos y que permiten a una empresa familiar ser exitosa. Y aquí tenemos el honor, y agradezco mucho de antemano el honor que nos hacen de estar esta tarde con nosotros, tres representantes de tres empresas familiares que pues han sido modelo de institucionalización que les ha permitido permanecer en el tiempo, que han, digamos, seguido las pautas de institucionalización de una empresa familiar y que pues cada uno además tiene un rol distinto. Como ustedes recuerdan, en la temática de hoy es analizar los roles que tienen los accionistas, los consejeros y los directivos en una empresa familiar. Cuando estos roles de alguna manera pues tienen traslapes o tienen aspectos que cuando se cuidan, pues es cuando las empresas logran un éxito institucional importante. Y pues me da muchísimo gusto recibir y darle las gracias, por supuesto, por estar aquí esta tarde al ingeniero Bernardo de los Úa Robles. Muchísimas gracias. Es accionista y consejero, por lo menos de dos empresas. Sé que es consejero de otras empresas, pero digamos donde directamente está involucrado es en Berel y en La Moza. Una de ellas es pública. Entonces, pues, pero a su vez, pues es una empresa que nació siendo familiar y se mantiene todavía hasta esta ya quizás tercera generación como empresa familiar muy exitosa y que ha logrado precisamente estándares de institucionalización muy altos. Por otra parte, al licenciado Jaime Sánchez Fernández, muchísimas gracias Jaime, que es director jurídico y secretario del Consejo de Arca Continental. Como ustedes saben, Arca Continental es una empresa también pública, es una empresa que cotiza en bolsa, que en su origen, digamos, Arca es la derivación, él ya nos platicará ahorita con más detalle un poco las historias de sus empresas, pero el origen de esas empresas es un poco la fusión de varias empresas familiares, en donde pues también han logrado estándares muy altos de institucionalización y pues hoy les permite ser una empresa pública también muy exitosa, pero que aún digamos, en su núcleo sigue habiendo pues este esquema y esta estructura de empresa familiar. Y también, no por ser el último, sino simplemente por orden alfabético, Óscar Martínez Treviño, quien es el director de desarrollo corporativo de Signus. Como ustedes saben, Signus también es una empresa familiar privada, esta es una empresa privada, aunque también ha emitido papel en bolsa y por lo tanto pues tiene que seguir ciertos estándares de publicidad como empresa que emite valores, en este caso de deuda. No, sus acciones no cotizan en el mercado de valores, pero es una empresa esencialmente familiar desde hace muchos años. Si mal no recuerdo, por ahí estuve investigando desde los años 50 en que nació con Conductores Monterrey, y después de ahí pues ha tenido procesos de diversificación muy amplios. Óscar, por una parte, fue primero director jurídico y ahora es el director de desarrollo corporativo de Signus. Hace rato bromeaba cuando él decía, si fuera una empresa pública, la ley del mercado de valores lo calificaría como un directivo relevante. Entonces, pues tenemos a estas tres figuras para hablarnos de estos tres roles tan importantes en una empresa familiar, que como vimos en la primera sesión, quizás ustedes recuerdan cuando vino aquel profesor del IPADE en la primera sesión y que hablábamos de ese traslape de esos tres círculos de las empresas familiares, en donde están los accionistas, en donde está la familia y en donde están, digamos, los que trabajan en la empresa,
y en este traslape puede haber accionistas que a su vez sean familia y que a su vez sean personas que trabajan en la empresa, o puede ser que estén separados y que sean grupos muy distintos, y por eso pues en esta ocasión hicimos este esquema de invitar a un accionista y consejero, a un integrante del consejo de administración como Jaime y a un directivo relevante, aunque también yo creo que en el consejo ha sido secretario también en algún tiempo, Oscar, también, ¿verdad?, de una empresa privada, pero que, como decía ahorita, esencialmente familiar. Entonces, pues con esta presentación que nos permite contextualizar el por qué están ellos aquí, vamos a comenzar este diálogo, y quizás con una pregunta de saque mientras me siento ahí, pero para que ya la vayan contestando, ¿verdad? En una empresa familiar, los integrantes de la familia son accionistas, pero puede haber miembros de ella que participan en el consejo y otros que no. Igual puede haber miembros de la familia que trabajan en la dirección de la compañía o no. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes en este traslape de roles? Yo sé que en cada uno de ustedes hay miembros de la familia que no participan en la empresa, hay miembros de la familia que participan en la empresa como consejeros o como directivos. ¿Cuál ha sido la experiencia? Me adelanto un poco, sé que por ejemplo el caso de Arca tienen reglas muy estrictas, la familia no participa en la parte operativa de la empresa, pero sí en el consejo y obviamente en la asamblea. ¿Cuál es la experiencia de cada uno de estos roles que envuelve a una empresa familiar? Si nos pudieran compartir su experiencia desde su propia experiencia en sus empresas. Bueno, muchas gracias ante todo, ¿no, Roble, por invitarme a participar en este panel y hablar de estos temas que son siempre dinámicos, ¿no?, y de interés. En el caso de nosotros somos el producto de una fusión, o varias fusiones en este caso, combinaciones de empresas, ¿no? La empresa empezó en el 2002 con la unión de tres empresas embotelladoras de tres familias diferentes, y inició cotizaciones en bolsa. Y en un inicio la compañía, el director general de la compañía era el presidente del consejo de la compañía, y el plan al final de cuentas fueron dos reglas de oro que al final de cuentas han funcionado bastante con nosotros. Una es que la administración de la compañía o el management fueran ejecutivos independientes, ejecutivos profesionales, que las familias únicamente participaran en el consejo y en las asambleas de accionistas. Nos dimos un espacio de tiempo de un año en el que se encontraba al capitán o al CEO, se encontró al CEO, y a partir de ahí pues las cosas funcionaron como vienen funcionando a la fecha. Y la otra regla de oro es que no existieran operaciones con partes relacionadas, o sea, que las familias únicamente recibieran flujos de la compañía vía pagos de dividendos. Esas son las dos reglas, al final de cuentas se han cumplido a la fecha. En el año 2011 tuvimos otro paso transformacional, que fue la fusión con una empresa en bolsa, que es Grupo Continental, que fue lo que dio paso a Arca Continental. Grupo Continental era una empresa controlada por una familia, y se siguieron las mismas reglas al final de cuentas. Hoy por hoy, todo el equipo directivo y todo el equipo gerencial de la compañía y los ejecutivos no forman parte de la familia, y la familia solamente participa en el consejo con ciertas limitaciones, ciertas reglas, y no hay operaciones con partes relacionadas. Sencillamente los accionistas o las familias en sí reciben dinero vía pagos de dividendos. Esa es la experiencia nuestra. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, Rubí. Sinus básicamente es una empresa familiar de segunda generación. El fundador fallece en el año 2000, y de entonces para acá comienza el proceso de institucionalización de la empresa, al no tener ya un solo accionista, sino pues una serie de hermanos y primos. Y es una empresa que, aunque es familiar en el sentido de que sus acciones están en manos de una sola familia, nos comportamos como una empresa pública, dado que tenemos emitida deuda, certificados bursátiles en el mercado de valores. Entonces reportamos y estamos sujetos al Código de Mejores Prácticas Corporativas, y somos cuasi públicos en ese sentido. Y bueno, la familia, cuando da este paso hacia la segunda generación, define que va a ser una empresa de dirección familiar, significando con ello que, a diferencia del caso que nos comentaba Jaime, aquí sí los miembros de la familia
se espera que participen en puestos de dirección relevante, sujeto desde luego a la capacidad de la persona, a la necesidad de la empresa, y para ello hay un comité del consejo formado por consejeros independientes, en el cual yo colaboro como parte de proveedor de una de las responsabilidades que tengo es la de capital humano, y entonces yo trabajo con ese comité en ver cuáles son las necesidades de la empresa, qué perfiles requerimos, y entonces de los miembros de la familia cuáles pueden entrar y participar bajo ciertas reglas, y una vez que entran a la empresa pues se les trata como a cualquier otro directivo, pero sí participan en la dirección, en puestos relevantes, y sí participan también en el consejo, donde la mitad de los consejeros son independientes y la mitad de los consejeros son miembros de la familia. Sí, buenas noches a todos. En mi caso, yo estoy en dos empresas familiares que fundó mi abuelo. Estamos en tercera generación y los casos son muy distintos de las dos empresas. En la primera, que es Grupo La Moza, trabajó mi abuelo. En segunda generación trabajaron mi papá, un tío, dentro de la empresa, y como consejero y secretario otro tío. Y entonces estábamos ahí. Y hay una regla, pues medio no escrita y sí escrita, porque nosotros no somos así de protocolos familiares, no los hemos hecho, a lo mejor tenemos ahí un libro que se llama Las reglas no escritas, pues nosotros tenemos así muchas reglas no escritas, pero todo el mundo se las sabe. Cuando mi papá enfermó, vieron que pues se iban a necesitar a alguien, se hizo algo así similar a lo que comenta Oscar, en donde varios miembros de la familia fuimos analizados por un headhunter en este caso, y finalmente determinaron quién seguiría en tercera generación. Y ahorita el único directivo es miembro familiar, presidente del consejo y director general de la empresa, y pues bueno, el resto de la familia participamos en el consejo de administración. En el caso de Verel, que es una compañía que mi abuelo fundó como un negocio adicional al que ya tenía, es una compañía en la que extrañamente de tiempo completo, vamos a decir, buscando el desarrollo de la empresa, nunca ha participado un miembro de la familia en la empresa desde que se constituyó. Y esto pues, le ha dado una cultura, vamos a decir, un poco diferente. Siempre tuvo un consejo de administración, que en el caso de algunas empresas familiares no era usual. En las dos empresas mi abuelo siempre tuvo socios, entonces como que había que manejar las cosas pues, con cierta transparencia, y entonces siempre ha sido el consejo de administración el que ve los asuntos de las empresas y no nada más un liderazgo de una persona. Y en ese caso la familia, el cargo del presidente del consejo siempre ha estado en manos de la familia. En este caso me tocó a mí presidir, tengo 20 años presidiendo el consejo de Verel, y básicamente la interacción es pues realmente ver y de alguna forma exigir a los directivos pues que el rol y lo que queremos de la empresa se cumpla, ¿no? Entonces más o menos así es como estamos en las empresas nuestras. Pues muy bien, sí, sin planearlo creo que resultó un mosaico muy interesante con respecto a lo que hemos visto a lo largo de todo el año, y estas problemáticas que surgen a partir de la interrelación, de la interacción entre esos tres distintos grupos, particularmente en cada uno y de acuerdo con su propia experiencia, que es distinta. En el caso de ACA, por lo que veo, se parece en algún sentido al caso de Verel, por la participación de directivos profesionales, pero ¿cómo ha logrado clarificar los roles de quien es accionista, de quien es consejero, de quien es directivo? Entiendo que en el caso de ustedes, por ejemplo, no hay familias en la dirección operativa de la empresa,
Pero ¿cómo hacer esas divisiones en donde el accionista pues efectivamente tenga sus límites muy claros, en donde, como tú dices, bueno, recibe dividendos, pero tiene límites, digamos, en su actuación, a pesar de que pues aquí hay seguramente un buen grupo de abogados y todos como abogados sabemos que bueno, los accionistas son los dueños de la empresa, pero al mismo tiempo tienen facultades limitadas? ¿Cómo han logrado en cada una de sus empresas clarificar estos roles? Yo lo dividía en tres partes prácticamente, ¿no? La propia ley social, la ley de mercado de valores, la otra parte pues, son los estatutos, y la otra cuestión más particular pues, son los acuerdos que hay entre los accionistas que forman parte del grupo de control, que en este caso pues, es un fideicomiso de control que vota en bloque las acciones de la compañía. Ahí se establecen claramente las reglas, cuántos consejeros debe nominar cada familia o debe designar cada uno de los miembros de la familia, y cuál es el espacio que tiene la administración al final de cuentas, y estas reglas que acabo de decir son reglas de oro de no operaciones con partes relacionadas y en sí el rol de director. La otra manera también que esto se ha llevado a cabo es bueno, pues a través del establecimiento de los comités del Consejo que la propia ley establece para el auxilio del mismo, en este caso el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, está formado solamente por consejeros independientes y que te permite que haya y que se vigilen estos contratos. Bueno, Más complejo, ¿no? Porque los accionistas están de alguna manera también en la operación. ¿Cómo logran clarificar estos roles en una empresa como Signos? Bueno, nosotros tenemos básicamente dos instrumentos que regulan el tema. Uno es un protocolo familiar. Un protocolo familiar, no sé si lo han comentado aquí, pero es básicamente un acuerdo que la familia trabaja mucho, en donde establecen los principios que ellos esperan que regulen la empresa. Y ahí hay mucho de la filosofía de la familia, de la unión familiar, de la forma en que pretenden que esto pase a la siguiente generación, etc. Ahí es un trabajo muy arduo donde la familia define cómo quieren que se maneje la empresa y cómo quieren que la empresa se interrelacione con la familia. Y ahí se establecen distintos órganos, hay desde una asamblea familiar donde se tratan ciertos temas y luego la empresa siendo en la autoridad máxima el consejo, y ahí se regula un poco cómo quieren que esté formado el consejo, y luego el director general de la compañía, que en este caso es uno de los hermanos. Y básicamente la forma en que aterrizan ese espíritu que aparece en el protocolo familiar es a través de un fideicomiso de control, donde efectivamente están las acciones y hay un voto unitario, y ahí hay principios de cómo que tenemos que seguir en cuanto al detalle en la forma de constituir el consejo, en los comités que debe haber del consejo para regular el ingreso, el desarrollo, la compensación de cualquier miembro de la familia. Hay todo un proceso que se tiene que seguir para aplicar. Hay una agenda de desarrollo específica para cada persona de la familia que participa, y todo el tema de compensación y todo eso se ve, como lo decía hace un momento, en un comité de consejeros independientes, y todo eso está en el fideicomiso regulado, de tal manera que el director general tiene pues una serie de facultades, siempre apegándose a lo que se establece en ese fideicomiso. Es la manera en cómo nosotros lo regulamos. Bueno, en nuestro caso, como les digo, más había unas costumbres en donde la familia siempre participó en los consejos, y entonces mi abuelo tuvo 7 hijos y tuvo 7 consejeros, más algunos de los socios, y como que eso, lo más fácil al pasar a la siguiente generación, es decir, pues de la siguiente generación, que uno de la tercera pase a la siguiente. Básicamente el tema, vamos a decir, el conflicto que hay de los roles
en nuestro caso son pocos porque solamente tenemos a una persona trabajando en la organización. Entonces, como que el tema siempre veo yo que es el conflicto entre ser accionista o ser directivo, porque el problema que tiene uno es que si trabaja uno en una empresa y tiene un jefe, pero luego quiere ser el jefe de su jefe, pues es donde la cosa se complica, ¿no? Entonces, en nuestro caso no sucede eso. En un caso sí tenemos un fideicomiso y entonces ahí hay algunas reglas para decidir cómo se nombran a los consejeros. En el otro caso lo hacemos de una forma similar, pero realmente porque tenemos las mismas costumbres de designar los consejos de administración. Nosotros lo que vemos es el consejo, pues al final es el órgano, obviamente la asamblea primero, que designa al consejo, que es el que va a llevar el gobierno de la empresa, y entonces lo que tratamos es de poner a la mejor gente de la familia pues en esos roles para supervisar y ver que la gente y la organización esté trabajando por el bien del patrimonio de la familia. ¿Cuál es el rol? Compartir como cuál es el rol que juega la familia, digamos, en la definición de la estrategia del negocio, o eso más bien lo hace el Consejo de Administración, o es, digamos, formalmente la familia a través de la asamblea. ¿Cómo se define ese rumbo, esa estrategia, digamos, básica del negocio? Sabemos que la parte operativa, pues eso le corresponde al consejo o a la dirección o a los directivos de la empresa, pero el rumbo estratégico del negocio, ¿cómo se define en una empresa familiar institucionalizada como la que ustedes representan? Bueno, en nuestro caso concreto, al final de cuentas, quien formalmente define la estrategia es el Consejo de Administración, y para ello el Consejo de Administración toma en cuenta, por supuesto, la opinión y la sensibilidad que tiene el director general para trazar esa estrategia y definir ese rumbo, ¿no? La propia ley pues, así lo establece, ¿no? Hay dentro del Consejo de Administración, en nuestro caso, un comité que es el Comité Ejecutivo, que lo forma el presidente del Consejo y 4 vicepresidentes del Consejo. ¿Por qué son 4 vicepresidentes del Consejo? Pues es uno por cada una de las familias que forman parte del grupo de control. Sí hay una dinámica y una interacción entre quienes están en el fideicomiso de control con estos 4 vicepresidentes, o cada quien con su vicepresidente designado y el presidente en este caso, en donde se discuten entre el seno de las familias los asuntos estratégicos o el rumbo estratégico. De ahí baja en cascada hacia el consejo y ahí se discuten los temas, ¿verdad? Siempre guardando secrecía, siempre cuidando y vigilando los deberes fiduciarios. Pero esa es la dinámica que se da. Al final de cuentas, pues sí, hay que reconocer una realidad. La empresa donde yo trabajo, el grupo de control lo forman, como lo comenté, 4 familias, pero pues somos unos 80 personas, ¿no? Entonces, pues es muy difícil tener a las 80 personas en el consejo. Entonces, cada familia pues, tiene su consejo al final de cuentas, y de donde sale al final de cuentas una postura que es la que llevan los consejeros de cada familia, y es el rango de acción que tiene la administración, ¿no? Vigilando en todo momento obviamente que se cumplan pues, los deberes de diligencia y los deberes de la... Bueno, en el caso nuestro comentaba yo que el fideicomiso de control en respuesta a una definición de la familia estableció que el consejo iba a estar formado por 13 consejeros, donde debería haber mitad de consejeros miembros de la familia y mitad de consejeros independientes. Y entonces es en el consejo donde se, digamos, llevan el liderazgo de la estrategia del negocio. Ahora es un tema pues como una carretera en 2 sentidos, porque sí el consejo es el que lleva el liderazgo, pero el consejo está muy alimentado en cuanto a la información y a los casos de negocio y por el director general, ¿no? Entonces hay una carretera en 2 sentidos donde el director general, junto con el staff que lo apoyamos,
preparamos mucha de la información de hacia dónde pensamos que debe ir, y entonces el consejo se nutre de ahí y fija lineamientos. Entonces, pues sí, la responsabilidad, digamos, en teoría y en la letra es del consejo, pero muy apoyados en la visión del director general y del staff que colabora con él. En nuestro caso también es un camino así como de dos vías. En el caso del Grupo La Moza es una empresa que nace haciendo ladrillos y ya no hace ladrillos. Y luego entraron al negocio de cerámica, adhesivos, sanitarios, ya no hacemos sanitarios. Y pues obviamente la empresa es un organismo vivo, o sea, es algo que está cambiando. Entonces tienes que tener, yo creo que mucha retroalimentación y mucho conocimiento pues, de la gente que está de lleno ahí, ¿verdad? El que está 24/7, pues, o sea, sabe mucho más que el que estamos un poco más en áreas estratégicas, viendo nada más el largo plazo, pero precisamente esa función que tiene el Consejo de ver lo que es el largo plazo de la compañía, el no estar involucrado con la operación, te hace cuestionarte y preguntarte hacia dónde vamos y por qué vamos a hacer. Hay una dinámica entre lo que la organización sube al Consejo, el Consejo exige o pide algunas cosas y luego, vamos a decir, porque algunas cosas es muy así como padre decir que uno las planeó, pero a veces suceden accidentes, ¿no? Y por ejemplo en el caso de La Moza, se puso en venta un competidor mucho más grande que nosotros y obviamente conllevaba una serie de riesgos, la decisión de entrar, no entrar, porque te consolidas como el líder del mercado, pero a la vez requería un esfuerzo importante de los accionistas, en el sentido de que habría que hacer una emisión de acciones o ponerse en una posición financiera, vamos a decir, temporal, complicada. Y entonces hubo mucho diálogo entre administración, consejo y fideicomiso de control. O sea, ¿por qué? Porque no puedes tomar una decisión de tanta trascendencia sin que la gente esté involucrada y de acuerdo, ¿no? Entonces, al final de cuentas se hace la adquisición y se lleva ya, vamos a decir, el implementar y demás. Y eso pues conlleva una serie de cosas adicionales, entonces pues las tienes que ir viendo dentro del consejo cómo solucionar cada una de esas batallas, ¿no? Nosotros pensábamos hacer una emisión de acciones y se cerró el mercado y no se pudo, y entonces pues tuvimos que hacer otras cosas, ¿no? Entonces el decir que puedes tomar una guía, evidentemente para eso estamos consejeros, accionistas, directivos, tratando de resolver los temas, pero pues a veces tienes que adecuarte a las circunstancias que te da el país. En el caso de Berel, vamos a decir, yo como presidente del consejo, mi función principal es precisamente ver hacia el futuro de la compañía, hacia los problemas que usualmente el estar en el día a día, el director general los deja un poquito más de lado, y entonces como que mi función es, así me dice el director, es estar con el látigo, pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Berel hace 20 años cuando yo entré, le decía, bueno, en una industria que está consolidada a nivel mundial y que nosotros tenemos una participación no muy relevante dentro del mercado mexicano, como que qué tenemos que hacer para realmente posicionarnos y lograr pues hacer, vamos a decir, poder permanecer en la industria en México y ser defendible como empresa, porque muchas veces son las cosas como que no logras ver, o sea, estás compitiendo en un mercado local,
pero no ves las amenazas que vienen de fuera. Y yo creo que los accionistas, a través del Consejo de Administración, o sea, no cada accionista, porque si no sería un desorden total, ¿verdad? O sea, tiene que haber, aquí nosotros, vamos a decir, los consejeros de las familias interactuamos, el presidente es el que interactúa con la dirección. ¿Por qué? Porque si no, es imposible tener 7 jefes o 10 jefes o 15 jefes. O tiene que haber alguna guía. En alguna ocasión me toca a mí un primo que me dice, es que tú debes de hacer lo que dicen los accionistas. Le digo, pues es que es imposible, porque son 50 y todos piensan diferente, ¿verdad? Entonces no podemos hacer lo que dicen los accionistas. Tenemos que hacer un consenso, hay que trabajar en eso, ¿verdad? Hay que crear liderazgos, ¿verdad? Esa es la parte que a mí como presidente, en el caso de Verel, me toca hacer con la familia, y entonces escuchar, ver inquietudes, resolver, volver a cuestionar, o sea, y al final dejar un plan de trabajo de lo que quieres hacer en el mediano plazo, ¿no? Yo, ahora que me invitaste aquí a esta reflexión, o a este diálogo más bien, hacía algunas reflexiones, y ¿cuáles son los roles? Bueno, el accionista, ¿verdad? Su rol es proveer el capital de la empresa. Ese es su rol. No tiene otro rol más que proveer el capital. ¿Y eso a qué le da derecho? Le da derecho a nombrar quién administra el negocio a través de un consejo de administración. Y yo creo que muchos de los problemas que se suscitan en la sociedad y vamos a decir, en comunidades diversas es que la mayor parte de la gente empieza por ver los derechos y no por ver las obligaciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros primero vemos a qué estamos obligados, y entonces, por ejemplo, un rol muy claro y una batalla que siempre se da, y creo que aquí va a ser algo similar, es el accionista que es, vamos a decir, que está inactivo, o sea, que no participa, pues él lo único que ve son los dividendos. Entonces como que dice, oye, ¿yo dónde leo? Y entonces exige. Pero hay ocasiones en que la empresa, pues precisamente el proveer el capital significa no retirar utilidades, ¿verdad? Entonces si tú pones a la empresa en una situación financiera mala, porque como accionista, o sea, quieres más y más, pues haces más difícil a veces lograr las cosas que tiene, o los retos que tiene la administración. A mí me ha tocado, tanto en el caso de Verel como otra empresa familiar en la que me invitaron a su consejo de administración, donde no tengo nada que ver ni acciones, que los accionistas eran los que estaban limitando el crecimiento. ¿Por qué? Porque sacaban demasiadas utilidades entonces cuando en Verel nos propusimos lograr una serie de cosas, dices, pues es que esto solo lo puedes lograr si reinviertes una mayor cantidad de las utilidades. Y obviamente pues es un sacrificio que tiene que hacer el accionista, pero lo tienes que comunicar, ¿no? Entonces es interesante, vamos a decir, yo creo que el rol del consejo y sobre todo los presidentes de consejo en las empresas familiares, pues mucho es el rol de liderar y de hacer entender o escuchar las inquietudes, pero sobre todo que la gente entienda, o tus socios, vamos a decir, entiendan. Hace rato decía, son los dueños, y yo siempre me peleo con eso. Digo, no somos dueños. Dueño es la persona que posee algo. No somos los dueños en conjunto. Entonces somos socios, entonces tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que buscar una forma de trabajar, porque nosotros no podemos disponer cada quien qué queremos hacer de la empresa, tenemos que buscar un común denominador que nos haga exitosos en el largo plazo. Bien, pues muchas gracias por compartirnos estas reflexiones, porque realmente nos clarifican muchas de las cosas que a lo largo del año hemos estado viendo. Y tú ya ahorita hablabas de esa interacción y de esa visión estratégica que de alguna manera pues le corresponde al consejo, que consensuada desde los accionistas. Tú también hablabas de eso, y por lo que entiendo, y ustedes me podrán corregir,
pero cada uno de sus empresas nació bajo un determinado nicho, bajo un determinado producto, y hoy son empresas muy diversificadas, ¿verdad? En el caso de Arca, tú me corregirás, pero nace siendo botelladoras de Coca-Cola, Y en México, ¿no? hoy venden botanas y otro tipo de bebidas, hasta leche y otras cosas. Hoy estamos en otros países, ¿no? Ya Estados en Unidos, otros países, Sudamérica. etcétera, y todo eso ha implicado como diversificación en la estrategia del negocio. Lo mismo creo que ha sido el caso de Signus. Ahorita ya Bernardo nos comentaba cómo la moza, de hecho su nombre original, Ladrillera Monterrey, la Ladrillera Monterrey, pues por definición empezaba haciendo ladrillos y hoy no hace ladrillos. ¿Cómo ha sido ese proceso de diversificación? En el caso de Signus también pues inició haciendo cables, y hoy entiendo que está también en productos alimenticios y en otro tipo de productos que nada tendrían que ver con cables de conductores Monterrey de los años 50. ¿Cómo se va caminando hacia un proceso de diversificación que va siendo exitoso en una empresa en esta complejidad de la que ahorita nos hablaba Bernardo, en donde pues, los accionistas pueden unos querer crecimiento, otros prefieren mejor utilidades y no tanto crecimiento, no tanto riesgo? ¿Cómo se logran conciliar esos intereses en una empresa familiar para que llegue a los niveles de éxito que ustedes hoy tienen? Siguiendo un poquito también, obviamente contestando tu pregunta y siguiendo un poquito lo que decía Bernardo, la labor del presidente obviamente que pues, no es nada sencilla. El presidente al final de cuentas se convierte en un facilitador y es la persona que identifica cómo son las grandes tensiones entre los accionistas y les tiene que sopesar y tiene que darle el apoyo y el empowerment al director general en este caso. La otra cuestión es en el tema de dividendos, en este caso nuestro. Ahí hay una regla de reparto de dividendos que no puede rebasar un X porcentaje con base en la utilidad del ejercicio, y si se quiere pasar ese porcentaje, pues se requiere de una mayoría calificada dentro del seno del fideicomiso de control. Y ahí me voy a lo que tú comentabas, ¿no? Lo primero que en el caso nuestro que hicimos fue establecer un mapa, contratar a una firma, a una consultora, para que nos ayudara a encontrar adyacencias a nuestro negocio corto. Nuestro negocio corto pues, es vender cocas, ¿no? Vender bebidas carbonatadas, así empezamos. Y buscar adyacencias, ¿no? Empezar a buscar qué productos eran afines, ¿no? Primero fue ampliar el portafolio, no concentrarse solamente en bebidas carbonatadas o gaseosas, empezar con agua, tés, jugos, leches, etc. Y la otra fue salir a otras geografías, a otros lugares, para empezar con un tema ya de diversificación de países y diversificación de monedas. Obviamente que en algunos momentos Argentina es donde estamos, puede estar mal, o puede estar mal Ecuador, o puede estar mal Perú, México, o puede estar bien Estados Unidos. O sea, una cosa se tiene que compensar con la otra, y es así como se empiezan a buscar adyacencias. La otra adyacencia es, bueno, ¿con qué se lleva el producto core, en este caso nuestras bebidas? Pues con los snacks, con otro tipo de alimentos o comida de impulso, y así sucesivamente, pero es todo parte de una labor, al final de cuentas, de buscar esas adyacencias y de identificar claramente esas adyacencias y establecer una disciplina en cuanto a cuánto dinero del que genera la compañía en un año los accionistas se van a llevar, para que de manera dejen algo o dejen una buena parte para dedicarla a la operación en sí del negocio, a fomentar el crecimiento orgánico del negocio y al crecimiento orgánico que estamos haciendo. Eso es prácticamente lo que nosotros hemos hecho. Bueno, en el caso acá del grupo, yo creo que se divide en dos etapas. Una era cuando el fundador, que a su vez era el accionista, era el presidente del consejo y era el director general, y ahí lo que él decía se hacía, ¿no? Entonces, en esa etapa crece el grupo y crece en forma muy acelerada, y crece, me gustaría decir que en forma muy padre, muy planeada, pero en realidad es un poco medio accidentada, en el sentido de que vendíamos cable, y le vendíamos mucho cable a una empresa de transformadores. Viene una etapa, un ciclo bajo en la economía en México, no puede pagar, nos quedamos con la empresa de transformadores, y luego viene aquella crisis de los 80s, y entonces, y antes de los 80s, donde
los grupos en Monterrey particularmente empiezan a sufrir mucho, entonces se pone de moda diversificarte, y entonces nosotros estábamos en el sector eléctrico y eso sufríamos mucho, no exportábamos en aquella época, y entonces cuando venía un ciclo bajo del gobierno, básicamente el país se caía y nuestras ventas se caían, entonces oye, pues hay que diversificarnos algo más, y entonces casi enfrente de Conductores estaban vendiendo una empresa de carnes frías que era Kir en ese tiempo, y entonces oye, pues vamos a comprar Kir, ¿no? Entonces se compró Kir, que ahora es Suánica, Perucita y otras cosas han crecido a otros. Pero entonces esa fue la etapa del dueño, que él puede, él solo tomar los riesgos que él quiere, y prácticamente el consejo pues es un club de amigos, pero él es el dueño de la lana, del balón y de la cancha y de todo. Después, cuando él fallece, sí, comentaba yo que empieza una etapa más de institucionalización, y ahí viene un tema más de planeación estratégica, y entonces McKinsey, y entonces hacia dónde queremos crecer, y qué áreas hay que salirnos, y qué áreas hay que concentrarnos. Y nosotros históricamente hemos sido exitosos y hemos tenido alianzas con empresas extranjeras, entonces nos hicimos socios de General Electric y empezamos a crecer con General Electric, con Yasaki, una empresa japonesa, y empezamos a crecer con ellos. Entonces fue ya una experiencia de mayor planeación, con un consejo independiente, donde queremos crecer, qué industrias son más rentables, etc. Y todo ese ha sido un proceso que el consejo, de la mano con los directivos del grupo, pues se ha ido pues priorizando dónde queremos entrar, dónde queremos salirnos. Ha habido también, al igual que el caso de Arca, una necesidad de diversificarnos. Las calificadoras, el hecho de tener emitida deuda te obliga a hacer cada vez, a mostrar flujos muy constantes, y entonces eso nos ha llevado a diversificarnos y a decir, pues ahora ya 40% de nuestras ventas vienen de Estados Unidos, y 40% de México, y 20 o 30% vienen del resto de América, de tal manera que tienes pues más piecitos puestos en distintos lugares, donde si uno se cae, tienes el otro. El nombre del juego en una empresa familiar, creo yo, es darle la mayor uniformidad que puedas a la generación de flujo, porque al final todos los accionistas que no están dentro de la empresa, lo que comentabas tú, pues donde leen es en el dividendo. Entonces el dividendo es el tema, y el tema es pues que manejes un riesgo que te permita, en las buenas y en las malas, poder dar un dividendo mínimo a sus accionistas, ¿no? En la parte estratégica, y por ejemplo nosotros cuando compramos Porcelanita fue una época difícil para los accionistas. Compramos una empresa, vamos a decir, 3 meses antes habíamos liquidado toda la deuda, y vendiendo un negocio que teníamos, y nosotros habíamos estado en inmuebles, construimos el centro comercial Galerías Valle Oriente y otro centro comercial en Cumbres, los vendimos, nos dieron un chorro de lana y acabamos con las deudas. Y como dijo un consejero que es socio, amigo de mucho tiempo, dijo, se me hace que esto no lo voy a dar mucho tiempo. Efectivamente sale la opción de Porcelanita. Sabíamos que, vamos a decir, era mucha deuda y planeábamos hacer una emisión de capital, pero el problema que tienes es que primero tienes que comprar el negocio y luego pides el capital. Y fue finales de 2007, 2008, el retraso en la autorización de COFECE hizo que no llegáramos a tiempo a la emisión de capital, y nos la pasamos muy mal, o sea, porque la realidad es que aquí los que le entienden a los términos financieros, se cayeron las ventas y llegamos a tener una deuda de 10 veces nuestro WAFIS, o sea, entonces estaba la cosa crítica. Evidentemente pues tienes que cortar dividendos, tienes que cortar todo y buscar la forma de hacer el flujo para salir del problema, ¿no? Afortunadamente uno de los negocios es generador de efectivo, y entonces se pudo ir controlando eso con el tiempo, y obviamente de caerse el mercado
fuimos creciendo. Pero ya con esa, vamos a decir, experiencia, lo que hemos hecho es precisamente decir, oye, pues, aunque todos tomamos la decisión, bueno, hay decisiones que necesitamos ser más cautos. Contratas a gente, vamos a decir, de planeación estratégica, ves temas de adyacencias que puedes hacer. En el caso de cerámica, pues, o sea, hay muchos tipos de cerámica de bajo costo, de más diseño, con diferentes tecnologías, y entonces hemos ido buscando las áreas para crecer. Se nos dio una oportunidad, ya habiendo digerido la compra mayor, entramos a Sudamérica con también revestimientos cerámicos, y pues vas en un camino en donde tienes que ir planeando precisamente ese retorno al accionista, ese flujo y crecimiento de la organización para que cada vez el patrimonio valga más y los flujos de efectivo razonablemente los mantengas, ¿no? En el caso de Berel, también hace 20 años hicimos un estudio estratégico que nos sirvió mucho para detonar el crecimiento. En ese entonces lo que veíamos era una posible adquisición. Son negocios que generan mucho flujo de efectivo, pero por la misma razón, cuando quieres adquirir un competidor, pues cuesta mucho. Entonces, el problema que te conlleva es, si haces la adquisición, que pasó acá en el caso de la Moza, y siempre debes dinero, que la gente dice siempre hay que deber, porque es el costo más barato, pues llega un momento en el que te pones en una situación financiera, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue, yo sigo mucho mi trabajo, vamos a decir, antes de estar como presidente del consejo, fue muy financiero, conozco mucho y leo mucho de casos. Me gusta mucho lo que ha hecho Warren Buffett, y Warren Buffett es algo muy simple, es decir, lo que ganas, muy poquito lo usas para tu gasto y lo demás lo reinviertes, y por eso se hace la bola de nieve, ¿no? Entonces empezamos en un programa en donde en una expansión geográfica buscamos cambiar la forma de hacer el negocio, de hacerlo más sostenible, crecer las utilidades, guardar una parte para hacer un fondo para el día que adquiriéramos una empresa. Como en la industria no logramos aquí en México comprar nada, tenemos un fondo y ahorita estamos viendo qué vamos a hacer hacia el futuro y estamos planeando sobre eso. Entonces lo que haces es, al final de cuentas, dar, vamos a decir, en conjunto un mayor patrimonio. Y te enfrentas a problemas, vamos a decir, de socios que dicen, oye, pues es que yo en lugar de que tú tengas dinero ahí, quiero dinero. Entonces hemos hecho programas de recompra de acciones, que es algo muy conocido en Estados Unidos, aquí en México se hace poco, ¿verdad? Y entonces quien quiere, pues puede liquidar una parte de su participación para tener un ingreso superior. O sea, al final tienes una empresa que en ventas es mayor. Entonces el cuestionamiento del crecimiento y del flujo resulta precisamente en que, yo así lo veo, que no puedes, en base al que más necesita, detener a todos los demás, ¿verdad? Necesitas darle una opción a él, que es esta, ¿verdad? O sea, porque si no, el negocio no hubiera crecido lo que crecieron. O sea, en el caso, por ejemplo, de Berel, de que yo entré, ahorita hemos multiplicado por 20 las ventas. Entonces, pues aunque vendas una parte del negocio, si lo ves en relación a las ventas, pues tienes bastante más ventas que antes, en términos de tu proporción de las acciones. Tienes que buscar una forma de consensar entre todos los accionistas, pero creo que para ser exitoso en el largo plazo tienes que privilegiar el crecimiento.
porque si no privilegias el crecimiento, lo que te va a pasar es que un día te va a llegar alguien más grande que tú, no vas a tener el capital para un cambio en la industria o algo que se vea bueno, y entonces por haber escuchado al más débil, vamos, en términos de necesidades de flujo, hiciste que todos los demás perdieran ese valor. Bien, pues qué interesante, muchísimas gracias por sus reflexiones. Antes de abrir las preguntas a todos los que hoy nos acompañan, yo quizás tendría como dos preguntas. Uno es la figura que en algunos de los casos, en la MOSA, en el caso de ARCA, por ley tienen que tener un porcentaje de consejeros independientes. Esta figura de consejero externo, consejero independiente, en el caso de ustedes, por protocolo, digamos, han propuesto tener mitad y mitad, según nos comentabas hace rato, Oscar. ¿En qué medida es, digamos, obligación o es convicción? ¿Cómo esta figura ayuda en la institucionalización de una empresa familiar? En el caso, en una empresa privada como Verel, en una empresa privada como Signum, ¿cómo es relevante esta figura? ¿Realmente ayuda? ¿Es simplemente el cumplimiento de un requisito formal que la ley exige? Hace rato comentábamos en el preámbulo, ¿verdad?, que la práctica, por lo menos hasta hace algunos años, corporativa en México era muchos consejeros cruzados, en donde pues, los consejeros independientes de repente se pueden volver poco independientes. ¿Cuál es la experiencia de ustedes de esta figura en sus empresas? Bueno, obviamente, como secretario del Consejo. parte del tema de cumplimiento de obligaciones que comentabas ahorita, de que tenemos que tener el 25% de consejeros independientes. Realmente el valor agregado del consejero independiente es darte una visión de un mundo distinto que tú no ves dentro de la compañía. Porque el consejo o el consejero patrimonial está muy adentrado en el negocio que opera el director general y que vino del abuelo, del bisabuelo, de X generación. O sea, el consejero independiente, al final de cuentas, más allá del cumplimiento de un requerimiento legal, te da o te brinda, al final de cuentas, una experiencia, una visión distinta y obviamente también te ayuda a cuidar a una disciplina o una autodisciplina que debes de tener, y obviamente que aportarte su experiencia, ¿no? Y obviamente que la clave es elegir gente con un buen nivel de seniority para que realmente ese valor que está buscando. Yo coincido. Para mí la figura del consejero independiente es la clave en la institucionalización de una empresa. O sea, es al menos en el caso nuestro, la exigencia, la labor de ellos ha sido como elevar la barra, como dicen, en cuanto a la exigencia. Entonces, en un comité de capital humano, que es el que me toca a mí participar, pues los consejeros que tenemos ahí, que es el director general de la MOSA precisamente, y un par de consejeros independientes más, pues llegan y si les das aquí, ellos quieren acá, y el siguiente les das aquí y quieren más arriba todavía, ¿no? Entonces, creo que para mí ha sido muy valioso, y creo que para la empresa ha sido muy valioso el tener consejeros que en forma fría llega a la administración, llegamos y pensamos y estamos muy en el día a día pensando una cosa, y entonces como que ellos se encargan de poner las cosas en perspectiva y de darte otra visión y exigirte y hacer que te esfuerces cada día más. Entonces yo creo que esa parte muy buena. Creo en una autocrítica al sistema mexicano que todavía los consejeros no son como en otros países. En Estados Unidos, un consejero que vea tema de planeación se mete verdaderamente y le dedica horas y días completos a planeación. Aquí todavía tenemos consejeros, al menos los que me toca a mí, me ha tocado conocer, donde pues van a la junta de consejo y luego a lo mejor van a una junta de comité y les puedes hablar una cosa, pero no es un full-time job como en Estados Unidos, donde hay consejeros que se dedican a ser consejeros, ¿no?
Entonces creo que todavía ahí el sistema corporativo mexicano le falta avanzar, y por eso no hay tanta gente que se dedique a ser consejeros independientes en las empresas como sí las hay en otros países. Sí, yo creo que la figura del consejero independiente le agrega mucho valor a las empresas, y yo lo primero que diría es, cuando tú escoges bien tus consejeros independientes, porque también lo puedes hacer como decían, es un club de amigos, pues es que sí, no, o sea, el tema es por qué los escoges y para qué los escoges, ¿no? Entonces, cuando tú les dices, oye, tú tienes la libertad de, o sea, estirar, o sea, de cuestionar, lo que hace mucho el consejero independiente es compartir experiencias que hay en otros ámbitos de la vida del país, ¿verdad? O sea, entonces, los negocios se parecen en muchas cosas, o sea, aunque unos vendamos pisos y otros vendamos refrescos, hay cosas en las que, por ejemplo, la generación de capital humano, pues es algo que es en todos lados. Claro, nosotros necesitamos ceramistas y ellos necesitan otra actividad, y mercadólogos y una serie de cosas que empiezan a hacer, pero te empiezan a dar cuestiones como, por ejemplo, decir, oye, tienes que poner personal clave. Y entonces, ¿qué es el personal clave? Oye, la gente que no se puede ir. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento real del negocio, de cómo crecer, etcétera, ¿no? Entonces, empiezas a avanzar en cosas que antiguamente no veías, porque pues, tú estás en tu changarrito viendo tus problemas de changarro, haces tu problemática, vamos a decir, mucho más grande, te refieren a cosas o experiencias de crecimiento, y eso te sube el nivel. Hace también mucho la función de regular, porque quieras que no, cuando las familias ponemos gente, otra de las reflexiones que hacía es, y siempre la he hecho y la he platicado mucho con mi familia, el capital lo puedes repartir en forma equitativa con tus hijos y con tus descendientes, pero el talento no. El talento no lo distribuye el papá ni el abuelo. El talento viene de Dios, y entonces habemos unos que somos buenos para una cosa y otros que son buenos para otra. Y tú lo que tienes que conformar en la empresa es diferentes talentos que hagan crecer el todo. Entonces, a lo mejor si hubiera, por decir, 5 pelados muy brillantes y todos financieros, le darían poco valor a que hay uno que no es tan brillante, pero tiene mucho conocimiento, por ejemplo, de recurso humano o de mercadotecnia o de otros sectores donde la empresa necesita. Lo que nosotros hemos hecho es ver dónde estamos débiles en cosas que necesita nuestro negocio, y en función de eso tratar de invitar a alguien que tenga esa experiencia y que venga y nos ayude, ¿verdad? Ese es como nosotros hemos visto al consejero independiente. Como dice Oscar, el tema de Estados Unidos yo creo que es válido, pero a la vez también, vamos a decir, como todas las cosas, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, un capitán de empresa de mucho nivel no va a tener el tiempo para dedicarle full time a un consejo de administración. Y sus experiencias, pues, son muy valiosas. Entonces, si tuvieras los dos, logras precisamente conformar el equilibrio, ¿no? Entonces, también el talento, vamos a decir, de la familia, creo yo, tiene, vamos a decir, obviamente la parte, habrá gente mejor y peor, pero tiene un ingrediente adicional en las empresas, que es el cariño por la empresa, por lo que fundó su abuelo, que te hace a veces, vamos a decir, ser un poco más generoso que alguien que nada más trabaja por un desarrollo profesional, ¿verdad? O sea,
Y obviamente en los dos casos no puedes decir esto bueno y esto es malo, porque siempre hay gente muy talentosa en profesional y hay gente muy talentosa en la familia. Entonces la combinación de ambas, la cosa es, y yo creo que el gran reto de las empresas familiares es que evites el conflicto de quién juzga los puestos y dónde pones el talento, porque cuando precisamente generas un conflicto, ¿verdad? Y entonces, como les decía al principio, yo soy, vamos a decir, suponiendo que trabajara en la administración de la empresa, y soy consejero, entonces yo soy jefe del jefe de mi jefe, pues no jala así. O sea, es un privilegio que creo que si quieres trabajar en la empresa tendrías que ceder a alguien más de la empresa, porque si tú no estás en el puesto directivo más alto, ser consejero te impide o sea, y yo creo que cohibiría a cualquier funcionario a regañarte, porque pues dice, pues, este es consejero, entonces... Muy bien. En alguna de las sesiones platicábamos un poco sobre los instrumentos. Aquí hay dos abogados, Bernardo no es abogado, pero conoce mucho, como ya lo hemos estado palpando, sobre los aspectos de negocios. Y en el ámbito de los negocios, y lo platicábamos en algunas de las sesiones aquí en este seminario de empresas familiares, los instrumentos, y ahorita nos platicaban un poquito ustedes de fideicomisos, etcétera. ¿Qué tanto ayudan esos instrumentos jurídicos como estatutos sociales bien diseñados, fideicomisos de control, empresas controladoras? ¿Cómo ayudan todos estos mecanismos en la institucionalización de una empresa familiar? ¿Son útiles o más bien estorban? Protocolos familiares, ya ahorita nos telegrafiaban algunas ideas de esto, pero sí quisiera que si nos pueden compartir su experiencia en el uso, ya en particular en sus empresas, de estos instrumentos jurídicos. En el caso de nosotros, el fideicomiso de control pues ha sido una herramienta que nos ha ayudado a que el gobierno corporativo de la compañía y la disciplina que se ha manejado en la compañía durante todos estos años haya funcionado. O sea, la receta está ahí, las reglas están ahí, las familias las cumplen perfectamente, y obviamente desde cuántos consejeros le toca designar a cada familia, hasta cuánto dinero hay que se puede repartir en un año, hasta qué proyectos se pueden seguir o qué proyectos requieren al final de cuentas de una mayoría que de la familia, nos han servido mucho. O sea, yo comentaba hace un ratito, en el caso nuestro, el grupo de control, son 4 familias, son 70 personas más o menos, pues tratar de ponernos de acuerdo a ellos para cada cuestión, o sentarnos con ellos de una manera periódica, pues es imposible. De esta manera, esto es algo que hoy día funciona y es algo que estimamos que vaya a perdurar en las generaciones, ¿no? O sea, son reglas claras, son reglas que están ahí, son reglas perfectibles al final de cuentas, pero para nosotros ha sido un instrumento que le ha dado certeza al accionista de control. Todas las acciones se votan en un sentido y conforme a ciertas reglas escritas, y al final de cuentas pues eso ha sido un facilitador para nosotros. Bueno, yo pues como abogado, como la mayoría de los que están aquí, pienso que el tener claridad de las reglas es un requisito indispensable para el éxito de cualquier sociedad o la sociedad misma, ¿no? Entonces el protocolo y el fideicomiso de control son esenciales, máxime en una empresa como la nuestra, donde sí tenemos, ahorita les comentaba yo que estamos en segunda generación, son 12 hermanos, de los cuales 4 colaboran en la empresa. Entonces, teniendo 4 accionistas dentro de la empresa, sin reglas claras, es muy complicado. Yo tengo la suerte de que uno de esos 4 me reporta a mí, pero luego en el consejo donde yo soy secretario, él es consejero, y luego cuando voy a la asamblea de accionistas, él es accionista. Entonces, muy complicado el tema. Sí hay un tema político que es complicado de manejar, pero sin reglas claras sería imposible.
Entonces, a mí me ha dado tranquilidad. Yo tengo casi 30 años en el grupo, entonces, pues más o menos sabes cómo mover ese tema político, pero sin esas reglas yo lo vería verdaderamente imposible. En nuestro caso tenemos los dos casos. En el caso de la MOSA tenemos un fideicomiso de control y ahorita voy a platicar lo previo, y en Verel no tenemos nada. Y yo, una reflexión que siempre hago con quienes nos toca dirigir empresas familiares, y yo siempre lo pongo así, y digo, los accionistas somos como las frutas en un canasto. Se echa a perder una y echa a perder el resto. Entonces tienes que cuidar que no se te echen a perder, ¿verdad? Porque y todos los conflictos tienen que ver muchas veces, ¿verdad?, con reparto de dividendos, con temas de colaboración, de si mi hijo trabaja o no trabaja, y cosas que hemos oído muchas historias Entonces, tener reglas claras facilita y ayuda. Pero ustedes que son abogados saben que los contratos en manos de un mal abogado sirven para nada, que cuando vas con un juez que no ve el espíritu del contrato, etcétera, que a veces la letra no dice lo que realmente intentaba decir. Entonces al final la decencia es lo que gana, ¿verdad? O sea, cuando tienes decencia te puedes poner de acuerdo y buscar la forma. Yo lo que veo más, vamos a decir, útil al final de cuentas, precisamente para lograr pues una unidad y un consenso en una empresa familiar o en cualquier otra, es que todo el mundo se conforme a un consenso que se dio. Pero vas a tener situaciones en las que alguna persona o grupo de accionistas no están de acuerdo, entonces tienes que buscar la forma de separar para que, y esa puede ser la venta, puede ser que simple y sencillamente, porque si, yo como les digo, si unos quieren ir para el norte y otros para el sur, pues no se puede ir para los dos lados, o vas para el norte o vas para el sur, ¿verdad? Entonces, normalmente en las empresas familiares, como ya hay un camino andado y hay una inercia, la gran mayoría va a confluir a eso, pero vas a tener de vez en cuando alguien que quiere cambiar las reglas o que quiere y hace mucho ruido, entonces tienes que buscar la forma precisamente de lidiar con eso y decir, oye, pues si esto es lo que estás buscando hacia el futuro y no estás de acuerdo con los demás, pues como que tu lugar no es aquí y hagámoslo por la santa paz. En el caso de la MOSA, originalmente mi abuelo tenía una holding, que era lo que se usaba hace 50 años, ¿verdad? Eran 3 socios originalmente, luego mi abuelo se quedó con la parte de uno de los socios que tuvo que salirse de la empresa, y entonces tenía una holding donde estábamos 2/3 partes de nuestra familia y una 1/3 parte unos socios de origen, ¿verdad? La empresa es pública y entonces lo que te pasa con una holding es que cuando alguien quiere vender no tiene posibilidad de vender porque la holding no es la empresa pública. Entonces traíamos un problema, vamos a decir, severo en ese sentido. Finalmente, pues a base de estar empujando y buscando, transformamos esa holding en un fideicomiso de control. Y ese fideicomiso de control, al menos a mí, esa fue lo que más me importó, vamos a decir, a la hora de hacerlo, es cómo me puedo salir, porque a lo mejor un día alguien se vuelve loco y yo quisiera poder salir, ¿verdad? Lo estamos viendo en el país, llega un loco, las democracias no son así como que lo mejor, de repente, ¿verdad? O sea, son muy buenas, se elige la mayoría, pero de repente la mayoría se quiere ir para otros lados. Entonces, creo que el tener instrumentos que le den al accionista la posibilidad de, mal o bien, liquidar su patrimonio cuando ve que las cosas no van hacia donde quiere, eso es lo que le va a dar, como en las ollas de presión, la válvula de escape a todo el sistema.
Muy bien, pues muchísimas gracias por su apertura para compartirnos toda esta experiencia que creo que, como decía yo al inicio, nos aterriza todos los conceptos que en abstracto fuimos aprendiendo y que nos fueron compartiendo quienes antes que ustedes estuvieron en este foro. Y pues en estos últimos 20 minutos yo abriría a preguntas de parte de los asistentes. Si hubiera más de una, yo les pediría que pudiéramos tomar quizás 2 o 3 preguntas simultáneamente y así hacer rondas hasta que completemos la hora de término de este diálogo. Allá hay una pregunta. Entiendo que el consenso en las empresas es importante entre accionistas y los intereses de la empresa, el ente vivo que es la sociedad. Pero en un caso frontera, en donde un reparto de dividendos o una compra importante, una inversión importante que va evidentemente a afectar la rentabilidad del accionista, ¿el consejero a quién se debe en una empresa familiar? ¿A la empresa o a la familia? Antes de contestar eso, no sé si hubiera una o 2 más para contestar así un poco en bloque. Ahí hay una y aquí hay otra. Bueno, la mía no es precisamente del consejo, sino de que en las 3 empresas hablaron de que existen fideicomisos de control. Y la pregunta es, así como Bernardo dijo que se definía el perfil del consejero independiente de acuerdo a las áreas de oportunidad que tiene la empresa, ¿cómo le hacen para que, bueno, si es el caso, que hubiera gente externa en los comités técnicos de los fideicomisos, además de la misma familia que es accionista o de los accionistas, en su caso, que son varias familias? ¿Cómo le hacen para determinar el perfil de los integrantes independientes de los comités técnicos que no son accionistas o que no son de la familia? Bueno, yo bueno, gracias por compartirnos sus experiencias tan valiosas. Y yo quisiera preguntarles acerca del tema de, ahorita vimos empresas públicas que parecen familiares y empresas familiares que parecen públicas, porque hay en el mercado mexicano, yo creo que la mayoría de inclusive de las emisoras que cotizan en la bolsa, o las bolsas ahora que hay 2, siguen siendo en esencia familiares, porque tienen estos fideicomisos de control, este grupo que maneja los destinos de la compañía, a diferencia de otros mercados más institucionalizados donde sí está mucho más pulverizada la participación accionaria. En el sentido de, si ustedes ven que se va avanzando hacia que las empresas públicas tengan más participación de accionistas del mercado en general, o si se sigue manteniendo este control que hay, por así decirlo, aunque sean empresas muy grandes como las que ustedes ahorita nos comentaron, a ver si hay esos mecanismos que comentaba Bernardo de darle salida. Pues si la empresa fuera muy bursátil, pues si hay un caso de un grupo de accionistas que se quieren capitalizar o quieren hacer un cash out, pues acudirán al mercado, pero yo creo que todavía vamos en camino a llegar a eso, ¿no? No sé cuál sea su opinión. Muy bien, pues muchas gracias. Hay 3 preguntas. La primera de Luis Gerardo era: ¿a quién se debe el consejero cuando se tiene que tomar una decisión de estrategia, si a la familia o al negocio? Técnicamente es a la empresa, tu deber fiduciario es, sí, al final de cuentas, bueno, tu interés, ¿no? Está claro, pero tu interés tiene que estar pues, alineado a lo que sea mejor para la empresa, y para eso, bueno, pues, tienes que seguir ciertas cuestiones para tomar tu decisión, ¿no? Una decisión informada, siguiendo un business judgment rule, pero definitivamente el que te va a reclamar el día de mañana es el accionista del público, y obviamente que tienes que justificar correctamente tu actuación, tomando una decisión en base a la mejor información que tienes disponible, consultando a los expertos que debes de consultar y documentándote bien, ¿no? Entonces, eso, digo, cada vez las empresas, al menos en nuestro caso, pues más o menos el 23% está en manos de la accionista de todas las empresas cotizan, pero bueno, si sacamos la cuenta, nosotros tenemos 1.760 millones de acciones en circulación, el precio solo está en 107 pesos, si estamos a multiplicar
caso particular, pues, tenemos ya más de 8 o 9 años de estar dentro del IPC, forma de tener una usabilidad relevante. Pues, no sé, la última quizás sea más para empresas públicas. La última pregunta que se hacía sobre qué hacer para que las empresas públicas sean más públicas. Pero en el caso, por ejemplo, de ustedes, Oscar, que tienen pues una integración paritaria en el Consejo, ¿cómo sientes tú que se toman? Yo creo que la respuesta correcta es que el consejero se debe a la empresa, y mientras la empresa mientras los accionistas familiares tengan claro que por el bien de la familia primero es la empresa, no va a haber problema. El problema se presenta en que a veces un consejero independiente puede tener una postura que él cree es la mejor para la empresa, pero que los dueños del balón y de la cancha piensan que no es así. Entonces, sí puede, yo creo que una respuesta práctica es que, pues, votará una vez en contra de la familia, pero a lo mejor al siguiente, si la familia no tiene tan clara esta regla de que por el bien de la familia primero la empresa, pues a lo mejor ese consejero no va a ser consejero en la siguiente asamblea, ¿no? Esa es una cosa que yo creo que es una realidad que puede suceder si no es tan hábil como para venderle a la familia que lo que él está haciendo es por el bien de la empresa. Hay un tema ahí político que tiene que ser poder convencer que su voto va en contra de toda la familia porque él piensa que la empresa es lo que le conviene, y ese pues es una tarea que en la práctica se antoja complicada, ¿no? Creo que un consejero independiente pues tiene la obligación de ver por el bien de la empresa y debería estar dispuesto a dejar de ser consejero si él cree en conciencia que debe votar en contra de los intereses de la mayoría de la familia. Yo pensaría que sí debería ser, ¿no? Para mí, indiscutiblemente es primero la empresa. Si tú resuelves la empresa, vamos a decir, entre más valor tenga, pues más valor tiene la familia en términos económicos. Y entonces los problemas son más fáciles de solucionar. Porque ya es una cuestión de qué participación, si se bursatiliza, si no, si buscamos una opción, un nuevo socio, un reemplazo. Hay muchas alternativas cuando el patrimonio crece. Cuando te metes en un pleito, que generas un conflicto, pues el valor decrece porque en lugar de administrar bastante duro es competir contra los que tienes afuera, como para también estar compitiendo dentro de la organización. Entonces, en ese caso, vamos a decir, creo que una de las cosas es hacer lo que dice Oscar y hacer ver a la familia que el bien de la empresa es el bien de la familia, ¿verdad? Es ser muy conscientes de eso. En el caso de la pregunta de los comités técnicos, en el caso nuestro, vamos a decir, los fideicomisos de control se componen exclusivamente de familia. Entonces, los miembros, vamos a decir, es la representación de las familias para decidir. Y entonces eso, al final de cuentas, se toma como asamblea. Creo que sí sería algo hacia el futuro, vamos a decir, digno de ver el buscar gente también independiente en los instrumentos de control, porque si al final de cuentas un consejero y están buscando y te están llevando o queriendo llevar a un lugar porque el raciocinio dice así y la emoción de la familia dice que no, pues definitivamente habría un conflicto que superar, ¿no? Y en el caso de la bursatilización o de las, vamos a decir, de si las empresas somos públicas, privadas, creo que es un problema más bien cultural el mexicano, y me voy a referir a los negocios cuando empiezan. Ahorita hay mucho en todas las escuelas sobre emprendurismo y a mí me ha tocado ver cómo hay gente con muy buenas ideas, con muy buena, pero le tienen miedo al capital, ¿verdad? Porque ellos quieren mandar y mangonear,
Ellos quieren decir cómo van a hacer su empresa, cómo va a crecer, y aquí tenemos el dicho este del prefiero ser cabeza de ratón que cola de león y cosas de esas, ¿no? Y si ustedes ven las empresas públicas en Estados Unidos, los porcentajes son muy bajos porque desde que nace la empresa, ellos ven el capital como un amigo, como alguien que va a hacer que el pastel crezca de una forma tan brutal, que su patrimonio va a crecer tan brutal. Al final de cuentas, vamos a decir, las empresas, creo yo, se manejan por liderazgos. O sea, entonces tú ves las empresas en Estados Unidos, el Steve Jobs o el Warren Buffett o Bill Gates, pues fueron líderes de lo que hicieron en su momento, y unos duran más tiempo, otros menos tiempo, unos el éxito, vamos a decir, su genio de hacer algo los lleva al lugar de ser un accionista importante, pero luego entra el conflicto, y hay muchos casos en Estados Unidos en donde el iniciador del proyecto tiene que dejar de ser director general, y lo hace. Y aquí en México creo que tenemos todos estos traumas de que yo soy dueño y yo digo y yo hago, y creo que es algo que tenemos que, como cultura, nosotros cambiar y ver al socio capitalista como alguien que puede crecer mucho más rápido. A mí me tocó la experiencia hace muchos años, un muchacho que en un concurso de estos de ingeniería sacó un premio, fue a todo el mundo, y él había hecho un socket para los focos antiguos de rosquilla, que le llamaba el socket inatascable, en donde en lugar de enroscarlo y que ya sabes se oxida y no lo puedes, lo pones en un techo, ¿no? Nada más lo empujabas y con era una cosa muy simple pero muy ingeniosa, y trató de hacer su empresa y la patente se le fue, y nunca, o sea, nunca se prestó, y había un fondo en el TEC de capital privado, nunca quiso él perder el control de su negocio y se quedó chiquito, ¿verdad? Entonces creo que, vamos a decir, venimos de una etapa donde los negocios en México fueron prosperando, las familias pues se van haciendo más grandes. Nuestro gran reto, en el caso de mi familia, nosotros estamos en tercera generación, y en tercera generación ya somos un mundanal, en cuarta no se imaginan. Mi gran reto como responsable hoy de una empresa es ver cómo vamos a hacer la transición a la cuarta generación, y todo indica a institucionalizar más. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que llegue el talento que requiere la empresa para seguir creciendo y para que nos vaya bien a los que podemos permanecer ahí. Muy bien, pues yo creo que podemos darles un muy fuerte aplauso a este panel. Quiero agradecer muy cumplidamente la presencia de los tres, porque nos han dado pues una lección práctica, 3 casos prácticos de lujo, después de todo lo que durante este año hemos aprendido sobre empresas familiares, pues la aplicación de todos estos conceptos en 3 experiencias muy exitosas, como son las empresas en las que ustedes están. Y pues de veras agradecerles muchísimo en nombre de la facultad y de toda la comunidad su presencia. Y pues en representación de la facultad, por aquí tenemos unos pequeños obsequios que recuerden su visita en la facultad, y de nuevo agradecerles muchísimo. Y antes de retirarnos, pues también anunciarles que cerramos, a diferencia de otros meses que siempre es el último martes de cada mes, porque el último martes es 30 de abril y el día siguiente es asueto, como lo habíamos planeado desde un principio, será el 7 de mayo. Y también tendremos un panel de lujo, este va a ser un diálogo entre accionistas de empresas familiares. Tenemos ya confirmada la presencia de Luis Chapa, que es presidente del Consejo y accionista del grupo que controla los 7-Eleven. Tenemos confirmada la presencia del señor Juan García Herrera, que es presidente accionista de Signus.
el director general y uno de los 4 miembros, ahora aprendí, de la familia que trabaja en la empresa, y a Carmen Garzate Junco, que es accionista de una empresa también muy importante familiar, Frisa, y además directora de la fundación que esa empresa tiene, que también nos podrá compartir un poco sobre la idea de la responsabilidad social que las empresas familiares tienen en la comunidad. Entonces creo que también será un panel de lujo, y pues anótenlo en su agenda, 7 de mayo, 7:30 de la tarde como de costumbre, y aquí nos vemos. Pues muchísimas gracias.